Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles del control de constitucionalidad en los jueces constitucionales y en los tribunales constitucionales. ¿Cuál es la diferencia? Pero antes de iniciar, quiero recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, filosofía de la constitución, etc. Sin más, iniciamos con este interesante tema: el control de constitucionalidad por parte de los tribunales constitucionales y de los jueces constitucionales. Para iniciar, tenemos que recordar que en todo Estado constitucional de derecho republicano, democrático y garantista, se inspira en el paradigma del naturalismo racional práctico. Eso quiere decir que los derechos humanos en calidad de valores jurídicos superiores deben servir de parámetro de legitimación de todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, hay una constitucionalización y una iusmoralización de todo el ordenamiento jurídico. Es decir, que las leyes, para ser verdaderamente válidas, tienen que ser justas, tiene que haber un examen de justicia y tiene que existir un principio, una labor llamada pretensión de corrección moral. ¿Y qué es la pretensión de corrección moral? La pretensión de corrección moral es la labor que tienen los órganos jurisdiccionales de buscar la única respuesta correcta en el sentido interpretativo de las normas jurídicas. A diferencia del sistema kelseniano positivista, donde las normas jurídicas tienen varias posibles respuestas, en el sistema naturalista propio de los estados constitucionales de derecho, democráticos, republicanos, garantistas, en donde los derechos humanos constituyen la principal y máxima fuente del derecho, como es el caso de la mayoría de constituciones europeas, de América Latina y en especial la actual constitución política de la República de Guatemala. En este caso, se busca una única respuesta correcta. En este tipo de paradigmas, en este tipo de constituciones, el sistema jurídico busca este principio de pretensión de corrección moral. Quiere decir que hay una sola respuesta, y esa sola respuesta interpretativa en cada norma jurídica es aquella que sea la más justa, la que busque con mayor optimización y mayor garantía la justicia. Muy importante. De tal cuenta entonces que las normas jurídicas, para poder ser aplicadas, tienen que ser justas, para poder ser varias tienen que tener un contenido moral, tienen que estar bañadas de un contenido moral, tienen que ser acordes al contenido moral de los derechos humanos, de tal cuenta entonces que debe existir una labor de verificación, de examen, de justificación de las normas jurídicas a la luz de los derechos humanos y de su contenido axiológico, ético, moral. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales en estos estados constitucionales de derecho deben realizar una labor de control de constitucionalidad. ¿Por qué de control de constitucionalidad? Porque los derechos humanos han sido reconocidos por las constituciones como los máximos valores, de tal cuenta entonces que se consagran y se reconocen como derechos fundamentales. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han sido reconocidos como valores superiores por el propio pacto constitucional, de tal cuenta que han sido elevados por este como la máxima y principal fuente del derecho. En ese sentido, los derechos humanos en calidad de derechos naturales y consagrados como derechos fundamentales tienen todo un contenido axiológico que debe servir de parámetro para legitimar todo el ordenamiento jurídico. Entonces, el examen que se hace de las normas jurídicas, ese examen de parificación que debe hacerse, ese examen, esa calificación, ese juzgamiento que hace las normas con base en los derechos humanos como valores jurídicos superiores del Estado, es un control de constitucionalidad. Dar cuenta entonces que el control de constitucionalidad es aquella labor que tienen los órganos jurisdiccionales de juzgar, de calificar y examinar si las normas jurídicas que van a aplicar son acordes o no a los derechos humanos, al contenido moral de los derechos humanos fundamentales, y buscar el sentido interpretativo que sea el más justo, el más acorde a ese contenido moral de los derechos humanos como parte de esa pretensión de corrección moral. Ese es el control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad lo realizan ¿quiénes? Lo realizan los órganos jurisdiccionales. Ahora, dentro de esos órganos jurisdiccionales vamos a tener dos tipos de órganos jurisdiccionales que realizan control de constitucionalidad. Por un lado, los tribunales constitucionales y por otro lado, los jueces constitucionales. ¿Qué son los tribunales constitucionales? Los tribunales constitucionales son aquellos
órganos jurisdiccionales que tienen en su conocimiento la tramitación, la promoción y la resolución de las garantías constitucionales. Repito, los tribunales constitucionales son aquellos órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha planteado una acción constitucional, ante los cuales se ha promovido el proceso de una garantía constitucional, tal cuenta que tienen ante sus oficios la obligación y la competencia de conocer, tramitar y resolver las garantías constitucionales como el amparo, la exhibición personal y las inconstitucionalidades. Esos son los tribunales constitucionales. Mientras que el juez constitucional, esa función de juez constitucional, la investidura jurídica constitucional de que gozan todos los jueces del sistema de justicia para poder examinar y juzgar y calificar cada norma jurídica en cada caso concreto que se les presente ante su judicatura, con el objetivo de verificar si estas normas son acordes o no al contenido moral de los derechos humanos, y de no serlos no podrán aplicarlas. Y si son acordes al contenido moral de los derechos humanos y tienen varios sentidos interpretativos, buscar aquella única respuesta correcta que sea la más acorde, la más justa, lo que provoque la mayor garantía y la mayor optimización del contenido moral de los derechos humanos. Esa es la labor del juez constitucional. De tal cuenta entonces que todos los jueces del sistema de justicia, cuando están conociendo sus procesos, cuando tienen ante sus judicaturas el conocimiento de la competencia en materia penal, laboral, civil, tienen la obligación de examinar y calificar las leyes antes de entrar a resolver la litis. Y es en ese momento que tienen la investidura de juez constitucional. De tal cuenta entonces que el juez constitucional es todo juez del sistema de justicia que ha sido investido de la labor de calificar, examinar y juzgar cada norma jurídica que va a aplicar en el caso concreto para verificar si esta es acorde o no al contenido moral de los derechos humanos, y de no ser acorde no podrá aplicarla. Y si es acorde, buscar el sentido interpretativo más justo, es decir, realizar la labor de pretensión de corrección moral a fin de buscar la única respuesta correcta, que es aquella que es la más justa, la que más desarrolle con mayor garantía y mayor optimización el contenido moral de los derechos humanos. Esa es la labor del juez constitucional. De tal cuenta entonces que tanto los tribunales constitucionales como los jueces constitucionales están realizando una labor de control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional realiza un control de constitucionalidad y también lo hace el juez constitucional. Entonces, ¿cuál es el control de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional? El control de constitucionalidad que realizan los tribunales constitucionales es aquella labor de examinar la pretensión, la acción y el objetivo de las garantías constitucionales, como el amparo, la exhibición personal o las inconstitucionalidades. En el caso de las inconstitucionalidades, para examinar si las leyes son contrarias o no a la Constitución erga omnes, en el caso de carácter general, o con efectos particularizados en el caso concreto, o verificar si el acto administrativo, el acto político ha sido ejercido en ejercicio de abusivo arbitrario de la función pública, y con ese ejercicio arbitrario ha provocado la vulneración de derechos fundamentales. Repito, el control de constitucionalidad realizado por los tribunales constitucionales es aquella labor de juzgar las leyes, de juzgar los actos de la administración pública, de juzgar los actos políticos cuando estos vulneren derechos fundamentales y sean parte de una pretensión dentro de una garantía constitucional que debe ser conocida, tramitada y resuelta por este tribunal constitucional, ya sea en forma concentrada por parte de la Corte de Constitucionalidad o en forma difusa en los demás órganos del sistema de justicia, cuando de forma extraordinaria estén conociendo, tramitando y resolviendo una garantía constitucional. Este es el control de constitucionalidad realizado por los tribunales constitucionales. Mientras que vamos a la otra parte, ¿cuál es o qué es el control de constitucionalidad realizado por los jueces constitucionales? El control de constitucionalidad realizado por los jueces constitucionales es aquella labor de examinar, de calificar, de verificar si las normas que tienen que aplicar en su caso concreto, de su propia rama, sea penal, civil, laboral, familiar, lo que sea, es o no acorde al contenido moral de los derechos humanos fundamentales, porque no podrá aplicar esas normas, y de ser
acorde a esos derechos fundamentales, buscar el sentido interpretativo que sea el más justo, el que desarrolle con mayor optimización el contenido moral de los derechos humanos a fin de buscar esa única respuesta correcta, que es la más justa, la que más desarrolla, la que más optimiza, la que más garantiza el contenido moral de los derechos humanos fundamentales. Ese es el control de constitucionalidad realizado por los jueces constitucionales. Es así como llegamos al final de este video en donde hemos explicado el control de constitucionalidad realizado tanto por los tribunales constitucionales como por los jueces constitucionales. Así que, sin más, hemos llegado al fin de este interesante video. Así que les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez. Denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, etc. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.